como ven a mis espaldas, ya se ha vuelto habitual empezar los videos en casi empezando el viaje. Hoy nos vamos a Budapest. Como habéis visto en el título, seguramente es un lugar donde no tenía ni la menor idea de qué había. Lo siento si hay muchas personas que me ven desde ahí o que hayan ido. Es un lugar que no tenía ni idea de las cosas que había, y cuando me puse a investigar, la verdad que es asombroso, y espero que en estos poquitos días a los que vamos me dé tiempo visitar la mayoría de las cosas. Tengo algunos tours, así que vamos a ver cómo va procediendo este viaje. De momento hemos tenido que correr cuando estábamos en la fila dejando las maletas, porque empezaron a anunciar por los altavoces que los que viajaban a Budapest tenían que dejar ya las maletas. Era la última llamada para entrar a dejar las maletas, y al final, cuando pasamos el control de seguridad, pues resulta ser que nuestro vuelo viene con un poco de retraso. Tampoco viene con tanto, pero viene con retraso. Así que ahí estamos haciendo nuestro característico picnic, sentaditos, esperando a que abran la puerta de embarque. De hecho, estamos justo enfrente de la puerta de embarque y aún no se ha abierto. Así que vamos a ver en qué nos depara el viaje de hoy. Nos vemos ahora. Espera, si es que no le dije por qué nos vamos. O sea, ya sabéis a dónde vamos. Brando viene conmigo, por supuesto. Pero es que no le he dicho por qué nos vamos a Budapest. Es mi cumpleaños. ¡Yay! Y habíamos mirado algunas opciones de viaje y estábamos entre irnos a Budapest e irnos a Grecia. Pero hay un espectáculo que queremos ver, y cuando miramos dónde era, pues resulta ser que es en Budapest. Así que por eso nos vamos a Budapest, y ya de paso pues investigamos todas las cosas que habían para ver en Budapest y allá nos vamos. Así que vamos a celebrar mi cumpleaños mañana, y espero que queden para ver cómo terminé celebrando el cumpleaños. Así que nos vemos ahora. Chao, chao. Ahora sí. Are you ready for Budapest? Not really. So I don't know what to expect. This room, everything, baby. So we'll have to see how it goes. Party chap. Party. I know what you need. I know what you need. Bag is coming. Hey, are you excited, baby? No say bad, baby. It's a video. You naughty bad man. Bueno, hemos pillado un minibús y vamos a esperarlo aquí adentro. Luego os cuento cuando lleguemos al alojamiento. Es un minibús, aquí sí. Y esperamos acá afuera. Aquí. Y este es nuestro bus. Breakfast. Hola otra vez desde Budapest, desde el centro de Budapest. Hace un poquito de fresco, así que vamos, y como ando un poco mala también, andamos abrigados, y la verdad que esto es súper lindo. Mirar atrás. Estamos caminando hacia el centro, que hoy tenemos el bus turístico para 48 horas, que es lo que hemos cogido, así que vamos a esperarlo y que nos lleve a todas las diferentes paradas, y ya luego pues podemos ir bajándonos en los lugares que más nos gusten. Aquí vamos en el bus turístico, nos hemos montado en la parte de arriba, pero está cerrado. Hey, Bayman.
y hemos cambiado de bus y vamos a empezar el tour porque el otro cuando lo hemos cachado estaba a una sola parada de terminar, así que ahora vamos a empezar realmente lo que es el tour. Tenemos 48 horas en este tipo de bus donde te puedes bajar y subir en la parada que quieras, y luego creo que también me dijo el chico que también tienen unos botes, o sea que también podemos recorrer lo que es el río Danubio y así que vamos a ver qué nos depara el tour de hoy. El nombre de Budapest es la composición del nombre de dos ciudades, Buda y Pest, ya que se unieron para convertirse en una sola ciudad en 1873. Budapest es la capital y la ciudad más poblada de Hungría, considerada una de las ciudades más bellas de Europa y del mundo. Budapest cuenta con varios sitios que son patrimonio de la humanidad, entre los que se incluyen a las orillas del Danubio, el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y la histórica línea 1 del metro de Budapest, el segundo más antiguo del mundo. Hola, aquí estamos en Hamdrock. Una parada siempre para acá el compañero. Estamos disfrutando de un cóctel y luego también vamos a comer. He puesto la luz del teléfono porque la verdad que si no, no vemos mucho. La verdad está bien chulo. Say hello. Hello. The birthday celebrations have started. Yes. Esto solo empieza y luego nos iremos a el bus turístico otra vez y de ahí pues tenemos unas entradas a un balneario por la noche porque aquí son muy típicos los what is the name for this for tonight? The night is a pool party. Yeah, electric dance music. Ok, es una música electrónica con show, pero muy famosa en las termas, así que esperemos que el agua esté bien calientica porque la verdad que hace bastante fresco, hace fresco y cuando vas en el bus, nosotros que vamos en la parte de arriba, la verdad que hace fresquete, sí, así que vamos a ver qué comemos y nos vemos ahora. Chao. Happy birthday, baby. Después de la comida que tuvimos en el restaurante Hamdrock, hemos vuelto al bus turístico. Intentamos ver si podíamos coger el bote porque el que hemos pagado también tiene paseo de 1 hora en bote también, de esta misma compañía. Pero cuando llegamos, la chica nos dijo que el bote no salía hasta dentro de 1 hora, o sea, son como las 3 de la tarde y el bote no salía hasta las 4. Y como tenemos programado una cita para luego más tarde, pues al final decidimos que teníamos una parada del bus bien cerca y como no hemos terminado realmente de recorrer todo, pues empezamos ahora, nos regresamos otra vez al bus y estamos en la parte de adelante, o sea que vamos a verlo todo. Estamos arriba pero en la parte de adelante, así que vamos a esperar a que arranque y nos vamos a recorrerlo todo. Esto que están viendo en el video se llama kurtos o, lo que es lo mismo, pastel húngaro. Es originario de Transilvania y es famoso como el dulce húngaro más antiguo conocido. El kurto se vende en panaderías, en pastelerías e incluso en puestos callejeros como este que están viendo. Consiste en una cinta muy finita de masa que se enrolla en este cilindro y se condimenta con canela y se espolvorea con azúcar. La verdad fue nuestra salvación durante todos estos días cada vez que queríamos comer algo dulce, pero con el frío queríamos también que fuera algo calentito. Y tenéis un montón de toppings en todos estos lugarcitos callejeros y son 800 florines, que eso era a la conversión unos 2 euros nada más. Estamos haciendo tiempo en lo que llegamos a nuestra
fiesta y nos hemos encontrado justo en frente de una parte donde tenemos que entrar, pues un área bastante chula, que de hecho esto de acá atrás es el Museo Húngaro de Agricultura, antiguamente era un palacio, y tiene también acá a mí en fondo está una estatua, se llama Anónimo, y estaba escuchando unos chicos que decían que si le tocas la pluma te da como creatividad o algo así. Ahora vamos a seguir caminando a ver qué más nos depara esta parte. No sé cómo se llama, luego lo buscaré y lo pondré debajo cómo se llama, porque es como la verdad es como un parque bastante grande y tiene muchísima área verde y varias esculturas. En ese globo, cuando estábamos en casa, queríamos mirar a ver si podíamos subir. Ahora mismo, como veis, está cerrado. De hecho, no me dejaba sacar como los tickets porque decía que por las condiciones meteorológicas posiblemente no se iba a poder volar, pero la verdad que sería súper interesante porque no es que te recorra mucho, es solo sube a no sé qué cantidad de pies, no me recuerdo, no sé si son 125 o 150 pies, y puedes ver como una vista panorámica, porque veis la parte de abajo donde está, si son 360, o sea que puedes ver un poco de Budapest en el aire. Vamos a ver si mañana tenemos un poquito de suerte o el lunes antes de irnos y podemos subir alguno. Eso que tenemos a nuestra espalda es de hecho el punto final del día de hoy. La noche la vamos a terminar de pasar aquí, porque esto que está a mis espaldas es los balnearios o los spa termales, uno de los más famosos de Budapest. Budapest es muy característico por sus spas termales, de aguas termales, y hoy vamos hasta pasarla aquí. Tenemos de 7 de la noche a 9 de la noche, podemos disfrutar del spa totalmente relajante, y luego a las 9 de la noche en teoría debería empezar una fiesta de música electrónica con show, así que vamos a ver qué tal. Voy a intentar grabarle todo lo posible, pero normalmente dentro de los balnearios no te dejan grabar. ¿Qué pasa? Al ser luego una fiesta, me imagino que sí te dejen. Igual hemos traído una cámara resistente al agua porque ya está. Luego cuando estemos adentro no la podemos utilizar. Hemos pagado, había muchísimos tickets, habían tickets solamente para el balneario con un locker, una taquilla, y nosotros pagamos uno con una cabina, o sea que te puedes sentar, puedes tomar algo. Entonces el nuestro incluía creo que unas zapatillas para estar dentro, creo que algún albornoz y 3 bebidas totalmente gratis. Y bueno, y el espectáculo, y entrar desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche a el balneario, porque si no, entrarías directamente a las 9 de la noche a lo que es la fiesta. Como ven, ando bastante resfriada, ando hoy mejor, me hice un cóctel de medicamentos para la gripe, así que espero, y hace bastante frío, así que espero que estas aguas termales estén lo suficientemente calientes, como se dice en Cuba, como para asar un pollo. Así que, porque si no vamos a tener una noche interesante, porque por supuesto es un balneario, se vas a estar en traje de baño todo el rato, así que vamos a ver, porque todavía la verdad es bastante temprano. Esperemos, realmente vamos a preguntar si ya podemos pasar o algo así, no lo sé, así que ahora os iré contando. Chao, chao, nos vemos ahora. Bueno, aquí vamos improvisando. Sí, it's better, ¿no? Yeah, that's better. Estamos esperando la entrada, pero tenemos una tarjeta que tenemos que pagar, dice call. So, tú pagas la tarjeta, porque con la tarjeta consumes adentro las bebidas. Casi no se escucha porque ya tienen la música de antes de empezar. Y luego les explicaré dentro qué es lo que trae la tarjeta. Pones el dinero para pagar la bebida. Tienes 3 bebidas incluidas en el ticket que hemos pagado.
Entonces, de momento estamos esperando. No sé si se escucha muy bien, si no, les pondré algún subtítulo debajo. Y estamos esperando para que nos avisen para poder pasar al spa. Que nosotros pensábamos que entrábamos primero al spa, a las piscinas, y de 7 a 9 esperábamos en las piscinas, pero no es el caso. Esperas acá afuera, en unos restaurantes que hay, donde te puedes ordenar bebidas y donde está el puesto donde tienes que tener la tarjeta, porque ahí no se trabaja con otras tarjetas que no sea esa. Tú pones tu dinero y luego pagas la bebida adentro con esa tarjeta especial, que te la dan como en una... aquí, te la dan en esto y la metes aquí. La tarjeta cuesta 3.000 florines de depósito y gasta, nosotros pusimos 17.000 florines, que son casi 50 euros, creo, y con 14.000 florines para gastar dentro y 3.000 florines es el depósito de la tarjeta, que cuando entregues la tarjeta para atrás te devuelven los 3.000 florines. Así que vamos a ver qué tal es. Así que nos vemos dentro. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready. Life is this. I like this.